Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a la clase 4 de Introducción a las Biotecnologías y los Bioprocesos. Hoy vamos a estar hablando de la biotecnología en la actualidad. Esta es la parte 1 de biotecnología en la actualidad. Ya en las clases pasadas han estado trabajando con la historia clásica y moderna de la biotecnología. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre la biotecnología hoy. Esta clase va a tener dos partes. Esta es la parte 1, luego vendrá la parte 2. Van a encontrar un PDF, sí que es material de esta clase, donde va a estar todo explicado y con más detalle y puntillosamente. La idea de este video es, de forma general, cubrir, hacer un panel, un poco general de lo que van a ver y encontrar en el PDF. Y bueno, hablar de algunos ejemplos puntuales, pero es importante que lean el PDF ya que allí van a encontrar mucho más detallada toda la información. Así que bueno, vamos a intentar que esta clase grabada no sea tan larga para que luego tengan también el tiempo para poder leer el PDF. Bien, históricamente se ha hablado de los colores de la biotecnología, ¿sí? Van a encontrar distintas caracterizaciones de los tipos de biotecnología. La realidad es que si esto lo buscan van a encontrar distintos colores a medida que se fue avanzando en las caracterizaciones y van apareciendo más aplicaciones de la biotecnología, se van agregando más colores. Eh, a modo muy general podemos decir que podemos encontrar todos estos tipos de colores dentro de lo que es la caracterización de la biotecnología, donde la biotecnología roja es la que se encuentra asociada a la salud humana. Por ejemplo, si hablamos de vacunas, diagnósticos, terapias génicas. La biotecnología blanca es aquella que se usa en la industria y en procesos industriales en general. La verde es la que se aplica al agro, a procesos agrícolas. La azul está más asociada al ambiente marino. La amarilla eh, tiene que ver con la biotecnología en la industria alimentaria, sí, está bastante relacionada con la blanca. La marrón es la asociada veterinaria, la gris tiene que ver con procesos ambientales, ¿sí? Es decir, usar ingeniería genética y la biotecnología en general para procesos ambientales, lo que se puede conocer como bioremediación, por ejemplo. La rosada tiene que ver con propiedad intelectual y bioseguridad en biotecnología y finalmente la dorada es bioinformática, ¿sí? La realidad es que todas estas caracterizaciones a veces son un poco estancas y por eso también cuando uno busca en diferentes bibliografías a veces las caracterizaciones pueden llegar a ser distintas, ya que es importante entender que la biotecnología es bastante transversal a áreas en general y particularmente las áreas de la biotecnología son bastante transversales entre sí, así es como eh, todas las áreas se interconectan entre sí, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en biotecnología roja, que es la biotecnología de salud humana, y luego pensamos en la blanca, que es la de procesos industriales, por supuesto que puede haber una interrelación, ¿sí? Si pensamos en la industria farmacéutica, vamos a tener una interrelación entre esas dos áreas. Lo mismo pasa si pensamos en la industria de la biotecnología agrícola, por ejemplo. Entonces es importante entender que esto es una caracterización general, pero que todas las biotecnologías interactúan entre sí. Y la realidad es que en los últimos años se ha empezado a hablar quizá de cinco áreas más generales de la biotecnología, así que son un poco más transversales a todas estas, que es la caracterización que vamos a tomar a lo largo de estas dos clases. Sí, que es hablar de agrobiotecnología, biotecnología médica, biotecnología industrial, que incluye también a la industria alimenticia, ¿sí? Ambiental y finalmente biotecnología sintética, ¿sí? Y pensar un poco, bueno, la bioinformática, por ejemplo, o la propiedad intelectual como procesos transversales a todo esto, ¿sí? También esta forma de caracterizar la biotecnología tiene que ver con entender un poco más esta transversalidad, ¿sí? Porque si hablamos de propiedad intelectual en agrobiotecnología, por ejemplo, o si hablamos de procesos éticos, estudios éticos de la biotecnología en agrobiotecnología, esto puede ser completamente distinto a procesos éticos o propiedad intelectual en biotecnología médica, ¿sí? Entonces, cada una de estas a su vez incluye muchos de las biotecnologías que estábamos hablando antes, ¿sí? Entonces, en esta clase, de estas cinco que les mencionaba, en esta clase vamos a cubrir agrobiotecnología y biotecnología médica. La agrobiotecnología, directamente es la definición que saqué del PDF que armamos los docentes para esta clase.
La agrobiotecnología se puede definir, ¿sí?, como la modificación, ya sea mediante la ingeniería genética o utilizando técnicas clásicas de biotecnología, de partes de microorganismos o de organismos enteros para generar o modificar productos, para desarrollar plantas o animales con determinadas características que pueden mejorar o aumentar la producción, o para desarrollar microorganismos que posean usos en la producción agrícola. Y esto lo podemos dividir en dos grandes áreas. Por un lado, la agrobiotecnología animal, sí que, como les mencionaba, no, tampoco quiero ser repetitiva con el PDF, entonces los vuelvo a instar a que vayan a leer el PDF, que es el material completo de la clase, sí que el cual desarrollamos con Galo para que puedan leer con mayor profundidad todo esto, sí. Pero si bien la biotecnología animal digamos, y la cruza clásica es una estrategia desde hace muchos años, la realidad es que el gran boom de la biotecnología animal ocurre en los 70, ¿sí? Particularmente con lo que es la inducción de la ovulación, ¿sí?, lo cual luego da lugar a la inseminación artificial y a la idea de semen sexado, ¿sí?, la venta de semen sexado. Particularmente en nuestro país, todos estos procedimientos se utilizan mucho en lo que es el ganado bovino, sí, pero por supuesto dependiendo de la producción animal de cada país, esto también se puede encontrar, por ejemplo, en porcinos, ¿sí?, y mejoramiento animal en general. Y en los últimos años el mejoramiento genético ha tomado mucha más preponderancia, ¿sí? Es así como me pareció interesante, más allá de las caracterizaciones más técnicas que van a encontrar en el PDF, traerles un ejemplo bastante nuevo. Probablemente se toparon con esta noticia en el último mes, esta es una noticia de fines de mayo, eh, donde se entrevista a gente de la empresa Queirón, ¿sí?, quienes se dedican a la clonación de caballos. Bueno, y la nota dice: crearon los primeros caballos editados genéticamente y apuntan a cerdos y hasta bovinos. La empresa argentina que lidera la clonación a nivel mundial y espera entregar 400 clones en 2025, ¿sí? Esta empresa es una empresa que hace años ya se viene dedicando a la clonación de caballos, pero justamente la noticia de este último año es que lograron editar genéticamente caballos. Ellos particularmente a los caballos los desarrollan para hacer mejoramiento genético para que sean mejores en el polo y en una serie de deportes que implican caballos, ¿sí? Y bueno, como les decía, esta empresa es Queirón, ustedes la pueden ir a buscar a su página. Bueno, nada, está bueno para profundizar un poco ahí y mirar lo que dicen, es muy interesante. Y esto lo saqué textual de la página porque, bueno, me pareció interesante como la descripción de la empresa. Fíjense cómo se venden. Dice: la performance deportiva tiene un límite. Nuestro objetivo es superarla junto a nuestros clientes. Y luego dice: la fórmula ganadora de todo gran jinete es tener cada vez mejores equinos. En Queirón entendemos a los criadores y el valor de los caballos en el deporte, ¿sí? Como les decía, ellos modifican genéticamente para tener mejores caballos para el deporte, particularmente para el polo. Por esta razón hemos creado soluciones para los programas de cría con la poderosa herramienta de clonación que permite replicar, conservar los mejores ejemplares y a partir de allí con sus cruzas mejorar las diferentes razas. Queirón provee a sus clientes de las más precisas y avanzadas tecnologías para llevar la performance a límites jamás imaginados. Bueno, la verdad que a esta empresa le está yendo muy bien. Ellos acá ven una necesidad, sí, que quizá podría parecer algo absolutamente abstracto, de golpe pensar en la modificación genética de caballos para que sean mejor en el deporte, pero ellos ven una necesidad y la realidad es que les está yendo muy bien y esta empresa está creciendo muchísimo. Entonces, me pareció interesante también traer este ejemplo porque es bastante diferente a la parte de, si pensamos en la producción animal, es distinto de lo que es la producción animal para venta, ¿sí? O sea, para venta, para consumo humano. En general, históricamente hemos pensado en agrobiotecnología cuando pensamos en producción, por un lado, biotecnología vegetal, ¿sí?, modificación de plantas, y por otro lado, animal, modificación de animales, pensando en el consumo humano, ¿sí? Pero bueno, empieza a pasar este tipo de cosas también, que bueno, un poco se cruza con esa primer caracterización que les mostré de los colores, donde había directamente una biotecnología veterinaria también, ¿sí? Entonces se van cruzando, que eso era también lo que les quería traer, empieza a haber una transversalidad en todo esto, y empresas como Queirón sí pueden entrar dentro de lo que es agrobio, ya que realizan modificación animal no para consumo, no para mejorar
la producción animal para consumo humano, sino, por ejemplo, pensando en el mejoramiento de un caballo para el polo, ¿sí? Entonces empiezan a ocurrir este tipo de cosas que son muy interesantes y donde todos los tipos de biotecnología empiezan a cruzarse un poco, ¿no? Y bueno, y como les decía, luego tenemos la biotecnología vegetal, que quizás cuando hablamos de agrobiotecnología es lo que más suele venir a la mente. Lo mismo, esto lo saqué del PDF, la definición que nosotros le damos y también basada en bibliografía, que es el mejoramiento de cultivos mediante ingeniería genética. Particularmente, bueno, en el PDF van a encontrar un poco más de datos también a nivel mundial, pero Argentina, digamos, en Argentina ha tomado muchísima importancia los cultivos genéticamente modificados, teniendo en cuenta también nuestra base productiva, ¿sí? Que son los cultivos, ¿sí? Y la exportación de una diversidad de cultivos. Y ya hace bastantes años con la soja transgénica ha sido el boom, ¿sí? Del cultivo de soja en nuestro país, gracias a esta modificación a la soja que se le ha hecho. Inicialmente se comenzó con la soja, bueno, el famoso caso sí de la soja resistente a glifosato, sí, pero hoy día ya hay muchas combinaciones de modificaciones genéticas, como bueno, ustedes pueden ver ahí abajo, ven que dice TH, THR, sí, en general son combinaciones de sojas resistentes a distintas cosas, ¿sí? Eh, y bueno, y actualmente en el país, esto es de la última campaña de censo 2023-2024, los resultados de esto han estado ahora a principios de este año. Sí, esto es de ArgenBio, que los invito a ir a la página de internet porque van a encontrar mucha información y es muy interesante. Eh, que es bueno, justamente el Consejo Argentino para la Información y Desarrollo de la Biotecnología, tiene bueno, datos, estadísticas, cosas muy interesantes. Pero el último censo sí lo que da es que la soja es el cultivo genéticamente modificado más plantado en el país, sí, 17,2 millones de hectáreas, seguido por el maíz con 7,8 millones, algodón, y en estos últimos años se ha incluido la alfalfa, ¿sí? La alfalfa es para consumo animal, el trigo y unas pocas hectáreas de papa también en los últimos años se han sumado, ¿sí? Em, Resistente a virosis, sí, pero bueno, en superficies bastante pequeñas, ¿sí? Alfalfa, trigo y papa es de los últimos años y todavía, bueno, queda por verse cuánto más puede llegar a crecer el cultivo de estos cultivos genéticamente modificados, ¿sí? Pero bueno, Argentina es el tercer país, ¿sí? Con mayor superficie de cultivos genéticamente modificados y realmente hoy día los cultivos GM son la base de la producción de Argentina y de su exportación. De hecho, esto lo traigo desde Fundación INAI, es muy interesante porque bueno, ellos hacen justamente este análisis sobre los 25 años de los OGMs y la velocidad de adopción de la tecnología. Si ustedes se fijan, el primer cultivo que se aprueba es la soja TH en 1996, ¿sí? Y ya rápidamente la soja llega al 90% de adopción, ¿sí? Alrededor de 2001-2002. Mientras que el algodón, recién unos años después, más o menos 2008, alcanza su 90% de adopción también, y el maíz recién en 2012. Pero fíjense la velocidad, sobre todo con la soja, la velocidad de adopción de este cultivo, si en 4 años ya el cultivo de soja transgénica representaba el 90% del cultivo de soja. Es así como hoy día, particularmente estos tres, ¿sí? Soja, algodón, maíz, que son los que se vienen cultivando hace más tiempo, como les mencionaba, los otros son bastante más nuevos, llegaron prácticamente a su techo de adopción, ¿sí? Hoy día la soja ya está en el 100%, el algodón creo que está en el 99% y el maíz está ya en el 100%, ¿sí? Estamos en el techo de adopción de estos cultivos, ¿sí? De la tecnología OGM en estos cultivos en particular, ¿sí? Bueno, y ahí como dice, hoy día ya tenemos más de 2.000 variedades GM aprobadas en el país. Otros casos que podemos mencionar, por ejemplo, es la famosa soja HB4, que probablemente hayan escuchado de su existencia, ¿sí? Creada por la doctora Raquel Chan de CONICET, que la soja HB4 es resistente a sequía, ¿sí? Entonces, si bien la mayoría de los cultivos, cuando hablamos de cultivos GM, son cultivos resistentes a una serie de herbicidas, ¿sí?
Hay otros casos, en los últimos años se empezó a investigar otras cuestiones y puede haber cultivos resistentes a virosis, bueno, y como este caso particular, resistente a la sequía para poder ser cultivado en zonas del país con otras realidades climáticas, digamos. Esto, bueno, como les mencionaba antes, esto es el área global de cultivos transgénicos por país, ¿sí? Donde Estados Unidos lidera, luego viene Brasil y luego Argentina, como les mencionaba, somos el tercer país a nivel mundial con mayor hectáreas de cultivos genéticamente modificados sembradas. Bueno, y esto también está sacado del, de la página, como les decía, de biotecnología de Argentina, eh, que bueno, que en este caso la fuente es de 2019, quizás esto está un poquito desactualizado, sí, pero es muy interesante. Y en este caso dice, con alrededor de 24 millones de hectáreas sembradas, que representan el 13% de la superficie global de transgénicos, Argentina está posicionada como el tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados, ¿sí? Es decir, a nivel mundial tenemos un lugar muy importante y en gran parte también la inserción de esta tecnología es lo que ha permitido dar ese salto en lo que es la producción y la exportación de estos cultivos. Bueno, como les mencionaba antes, les sugiero que ingresen a la página de Argenbio. Eh, es muy interesante. Acá, por ejemplo, particularmente tienen un buscador de cultivos transgénicos aprobados en Argentina. La verdad que está muy bueno. Acá, bueno, solo les estoy mostrando algunos eventos dentro de lo que es el cultivo de maíz, pero bueno, pueden ver, van a ver estos 6 tipos de cultivo que les mencionaba antes, que son los aprobados en este momento en el país, con la característica introducida, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo acá que les traje, dice protección frente a ciertos insectos lepidópteros y tolerancia herbicida a glifosato, ¿sí? Que en general es la característica introducida más clásica, ¿sí? Bueno, les dice el evento de combinación que tiene y cuándo fue su aprobación, ¿sí? Bueno, la de abajo lo mismo, solo que tiene glufosinato de amonio. Y así con cada caso. Es como muy interesante para hacer ahí una búsqueda y profundizar y ver cuál es la modificación genética que cada uno de estos cultivos tiene. Bien, entonces cuando hablamos de biotecnología médica, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar hoy en día, a la biotecnología médica la podemos definir como la utilización de organismos vivos o partes de los mismos para producir ya sea fármacos, tratamientos o conocimientos que colaboren en mejorar la salud humana y animal. Desde el momento en que se descubre la penicilina, ¿sí? Hace ya mucho tiempo atrás, como han visto también en las clases de biotecnología clásica y moderna, ya desde ese momento podemos empezar a hablar de biotecnología médica, ¿sí? Es decir, ver cómo un microorganismo genera algo que nos puede servir para tratar una determinada enfermedad o dolencia humana. Desde ese momento hasta el día de hoy, que esta noticia probablemente la han visto, ¿sí? Es una noticia muy nueva también, de hace 1 o 2 meses, donde se logró postnatalmente tratar mediante CRISPR en un bebé la deficiencia grave de carbamoilfosfato sintetasa 1, es decir, CPC1. Se logró mediante CRISPR generar una modificación genética, la cual le permite llevar una vida normal a este bebé. Entonces, desde el momento en que se descubre la penicilina hasta el día de hoy, es increíble el avance de la biotecnología médica. Fíjense esto, ¿no? Que hoy día se ha logrado postnatalmente generar una modificación en un bebé para solucionarle una enfermedad grave. Hoy día, de hecho, se está trabajando mucho en lo que es tratamientos prenatales, es decir, directamente en el útero. Por ejemplo, para tratar la atrofia muscular espinal, se está trabajando mucho en esto. Todavía no hay casos de éxito que se hayan informado, como el caso de la CPC1, pero probablemente en muy breve tiempo ya se logre avanzar con esto, ¿sí? Entonces, bueno, la biotecnología médica es increíble el salto que ha dado en estos últimos años. Y a modo general podemos mencionar estos distintos tipos, estas caracterizaciones dentro de lo que es biotecnología médica, las terapias con células madres, las terapias génicas, como les mencionaba recién, ¿sí? Bueno, si pensamos en terapias con células madre, también esto lo van a poder profundizar en el PDF, en el texto escrito, material de esta clase.
pero pensamos también sí en la generación in vitro de órganos, algo que está creciendo, una tecnología que está creciendo mucho en los últimos años y que es fundamental a la hora de pensar en el reemplazo de la donación de órganos, ¿sí? La idea de poder tener órganos generados in vitro que permitan implantárselo a una persona, por un lado, que evite el rechazo que muchas veces se da por la donación de órganos y por otro lado que evite el cuello de botella que se genera al tener que estar esperando un órgano para una persona que lo necesita, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, terapias con células madres, terapias génicas, como el caso que les mencionaba recién, tratamiento del cáncer, las investigaciones dentro de biotecnología médica respecto al tratamiento del cáncer han avanzado muchísimo en los últimos años. Todo lo que es el tratamiento con células CAR-T, como les mencionamos, por ejemplo, en el texto de la primera clase. Es increíble cómo se ha avanzado particularmente en esto. Hay empresas directamente dedicadas a lo que es tratamiento del cáncer dentro de biotecnología médica. Vacunas, por supuesto, no podemos dejar de mencionar las vacunas, sobre todo con el boom que se dio durante la pandemia, particularmente en vacunas para el SARS-CoV-2. Esto habilitó también la investigación en toda una serie de vacunas nuevas que se fueron generando. O sea, las vacunas para SARS-CoV-2 destrabaron toda una serie de tecnologías nuevas dentro de las vacunas que permitieron la habilitación de vacunas para otro tipo de enfermedades similares a SARS-CoV-2 o distintas. Y la verdad que en ese sentido, con todas las problemáticas que la pandemia tuvo, fue muy importante para este quiebre tecnológico y permitir este salto, ¿no? Con respecto a las vacunas. Bueno, y finalmente podemos hablar también de la medicina personalizada. La medicina personalizada es un área dentro de biotecnología médica que en los últimos años está creciendo muchísimo. Por supuesto que si hablamos de medicina personalizada, es decir, para quienes no estén en tema de qué estamos hablando de cada vez más eh, pensar en tratamientos específicos para el contexto genético de las personas, ¿sí? Genético y también real, digamos, y en su cotidiano, pero sobre todo está muy dirigido a lo que es el contexto genético. Y medicina personalizada y tratamiento para el cáncer son dos áreas que se cruzan mucho. Hoy día, por ejemplo, es muy común que si una mujer tiene cáncer de mama, se le realice un perfil genético y se decida en función de ese perfil genético qué tipo de tratamiento esa mujer va a llevar adelante, ya sea, por ejemplo, una inmunoterapia, si tiene determinados genes mutados y se le puede hacer una inmunoterapia, o, por ejemplo, una quimioterapia seguida de rayos, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Si bien el mama es bastante común, en otras enfermedades, también en muchas enfermedades huérfanas, que son de un porcentaje más pequeño de la población, se está empezando a pensar en medicina personalizada, eh, en decir, bueno, si esta persona tiene tal y tal gen mutado, vamos a ir por este lado a nivel tratamiento y si no, vamos a ir por otro. Particularmente lo que pasa, sobre todo como decía recién, en enfermedades que tienen un porcentaje pequeño de la población, es que estamos hablando de tratamientos muy caros, ¿sí? Pensar en medicina personalizada es pensar en tratamientos muy caros. Si bien por supuesto colaboraría en que las personas tengan un tratamiento más acorde a lo que necesitan y probablemente una recuperación o más rápida o un efecto secundario menor, la realidad es que esto va, y hay que problematizarlo porque va muy de la mano de quién puede acceder a ese tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces es algo que es interesante también pensar y de hecho van a encontrar en el PDF, que es uno de los disparadores que les dejamos para pensar un poco, ¿no? A nivel ético y a nivel, bueno, nada, pensar en tanto personas dedicadas, no todos ustedes son biotecnólogos, algunos vienen del área de la administración de empresas, pero están trabajando en biotecnología y están interesados en pensar en fundar una empresa biotecnológica. En tanto profesionales de esa área tenemos que pensar cómo queremos seguir pensando los avances tecnológicos y quiénes queremos que puedan tener acceso también a estos avances, ¿no? Y es algo que es interesante pensar y debatir y problematizar. Eh, Así que bueno, como les decía, les di un pantallazo general de lo que van a encontrar en el PDF. Es importante que vayan y también lo lean en profundidad. No me quiero extender mucho más porque el PDF tiene casi 20 páginas, lleva su tiempo de lectura y no quiero pasarme demasiado con el tiempo que les va a requerir esta clase. Así que bueno, les di como los grandes titulares, un poco de debate, algunos pantallazos y ejemplos más actuales de agrobiotecnología y de biotecnología médica.
Así que bueno, nos vemos directamente entonces en el foro para continuar debatiendo y por supuesto también en el foro de consultas para aquellos que tengan dudas sobre esta clase y sobre el PDF. Nos vemos entonces luego la clase que viene en la parte 2.